Добрый день, наши дорогие друзья. Сегодня мы с вами, как обычно, продолжаем наш очередной виртуальный урок по книге Зоар. Статья, которая перед нами сегодня, называется «Небо и земля». Это на странице 499, книга Зоар на русском языке. Vamos a estudiar del libro del Zohar. Вы меня просили повторить что-то о книге Зоар. Может, мы начнем с мегаконгресса? Да. Tenemos un mensaje sobre el Congreso. 23 al 25 de julio. El Congreso, ven en la pantalla ahora el logo del Congreso. Va a ser una clase, vamos a tener clases 3 días. Un día van a trabajar solos entre ustedes y 2 días, el primero y el último, vamos a estar junto con ustedes. Como 100 de nuestros alumnos salen a todo el mundo como representantes a todo el mundo para estar junto con ustedes. Y vamos a estar junto con ustedes, escucharlos. Y nos vamos a conectar junto con ustedes. No tienen que inscribirse en ningún lugar. Solamente estén con nosotros. Les recomiendo mucho unirse cuanto más entre ustedes, porque ustedes entienden que lo más importante para nosotros no es así nomás que hay la sabiduría de la Kabbalah, que hay el Creador, fuerza superior, teóricamente solamente, sino que hay que llevarlo a la práctica, que la sabiduría de la Kabbalah es la revelación práctica del Creador en este mundo y no debemos olvidarnos de eso. Y no se puede seguir viviendo de esta manera, sino que cada vez tenemos que demandar que se revele ahora, en este momento. Y el deseo de eso solamente lo tomamos del entorno, cuando nos conectamos y nos unimos y despertamos uno al otro. Y de esta manera cada uno de nosotros se despierta, le despierta una exigencia grande de descubrir al Creador y al final la persona, si ese deseo es pleno y completo, ahí de verdad ocurre la revelación del Creador. Y por eso tenemos que conectarnos entre nosotros para tratar de penetrar con nuestro deseo común. Y cada uno tiene un deseo pequeño, el punto en el corazón por el mundo superior. Pero para abrir ese deseo necesitamos un gran potencial, una fuerza grande que ensanche nuestro deseo y jalemos la fuerza superior, y esa fuerza solamente se logra con la participación y la conexión con los demás, como en el Congreso, cada uno se inspira de los demás y cada uno toma de otros el deseo, y así podemos descubrir la entrada de la luz en nosotros. Información sobre el Congreso hay en todos nuestros sitios. Del 23 al 25 de julio. Esperamos que estén en contacto con nosotros. Yo voy a estar aquí en nuestro centro, en Petah Tikva. Voy a dar clases y además vamos a vernos y conectarnos con todos los amigos en todos los continentes. Vamos a pedirles, prepárense a esta acción. Organicen un entorno, aunque sean pocos, 2 o 3, si no tienen otro lugar. De todas maneras, es mucho mejor que estar solos. Les deseo gran éxito en este congreso. Va a ser muy poderoso, una conexión fuerte. Y otras conexiones podemos estallarnos al mundo superior. Y ahora somos dignos de eso, ameritamos eso, estamos preparados para eso, hasta que terminemos el proceso. Y ahora el artículo cielo y tierra. Y no hay nada más fuera del cielo y la tierra. El cielo es el atributo del Creador, Binah, otorgamiento absoluto. Y tierra es nuestra cualidad
del creado, la cualidad del creado. Por eso está dicho, como dice aquí Rabbi Shimon, en el principio Dios creó. Y sigue, hay que mirarlo más detenidamente porque aquel que dice que hay otro Dios se pierde de la faz se pierde del mundo, se borra del mundo. Otro Dios, otro Kel significa contrariamente a esta cualidad de entrega y amor. Otro Dios significa nuestra cualidad de recepción egoísta que influye en lo que pasa en el mundo. Él se pierde del mundo. El que así piensa que hay otra fuerza, como está dicho, que les dijeron que los que no trabajan, que no hay otro Dios, aquellos que trabajan, que dicen que hay otro Dios, se pierden de la faz de la tierra. Así que nosotros junto con ustedes tenemos que entender correctamente cada palabra en la Kabbalah, que conlleva una carga interna muy importante y por lo tanto cielo es Binah, tierra es Malchut, cielo es la cualidad de otorgamiento, tierra es la cualidad de la recepción o deseo de recibir. Entonces, tanto el cielo sobre la tierra hay una sola fuerza, el Creador, que gobierna todo esto. Tanto la cualidad de otorgamiento como la de recepción. Y ambas cualidades están en nosotros. Y entre estas dos cualidades, entre el cielo y la tierra, estamos junto con ustedes. Entonces, cómo nosotros podemos, con la cualidad de Malchut, unirla con la cualidad de Binah y hacer que crezca en nosotros un deseo pleno para el propósito. En el comienzo creó Dios el cielo y la tierra, es decir, en el comienzo, con la ayuda de ambas fuerzas se creó todo el sistema de la creación y estas dos fuerzas son contrarias, opuestas una a la otra e iguales y sostienen toda la creación, no solo el cielo y la tierra superior e inferior. Si lo interpretamos según nuestras cualidades, pero si lo dibujamos como lo hacemos junto con ustedes, como dos líneas, derecha e izquierda, la izquierda es tierra, la cualidad de recepción, recibir, y la línea de la derecha es el cielo, la cualidad de otorgamiento. Y entre ellos está el ser humano, nosotros, que tenemos que absorber ambas cualidades en cierta secuencia, orden, al principio por encima de nuestro ego, y identificarnos con la cualidad de otorgamiento en la medida que adquirimos la cualidad de otorgamiento, podamos añadirle la cualidad de recepción y engendrar en base a ambas la línea media. Esta línea media hecha de dos líneas en una cierta proporción entre ellas. Crea en nosotros una combinación de estas dos fuerzas que se llama Adam, ser humano. Adam, es decir, no es lo que se llama Adam, es esa transición que en nuestro mundo, no el que camina en nuestro mundo, ese no es lo que se llama ser humano, sino que ser humano es lo que se llama una cualidad que nosotros creamos dentro de nosotros como resultado del punto en el corazón, a partir del punto en nuestro corazón. Cuando nosotros a ese punto en el corazón, por medio de estas dos fuerzas, con el cielo y la tierra, ampliamos, expandimos hasta un estado que este punto incluye. Si vamos en lo ideal, al final, eventualmente al final de nuestro desarrollo, incluimos todo el cielo y la tierra y nos hacemos tan grandes. Así que este artículo habla cómo nosotros lo hacemos, qué fases tenemos que pasar
la causa y el efecto, el orden de las cosas, de los hechos que tenemos que realizar. Y todas estas etapas tenemos que pasarlas desde la primera etapa hasta la última durante 6.000 años, como dice aquí el libro del Zohar, de nuestra existencia. Quiere decir, nuestra existencia se llama lo que nosotros sentimos, este mundo, a partir del que después desaparece de nuestros sentidos, porque después, si tomamos aquí nuestra cabeza, entonces todo el mundo se pinta aquí, se proyecta aquí sobre la pantalla. Supuestamente vemos hacia adelante, pero en realidad lo vemos hacia atrás en nuestros 5 sentidos, cualidades, vista, oído, olfato, tacto, etcétera. Gusto, todo esto no es verdad, no es así. Es solamente lo que sentimos internamente. Nuestros sentidos internos, Keter, Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malchut. Y nuestro mundo, el grado de nuestro mundo, nos parece como sentidos físicos con los cuales captamos información, pero la información en realidad está dentro de nosotros, como dice el Zohar y la introducción al Zohar y otras fuentes cabalísticas. Y la ciencia también habla sobre eso hoy día. Y por eso, para poder sentir el mundo dentro de ti, como un ciego que siente solamente lo que pasa dentro de él, llegamos a un estado tal de percepción de la realidad. Entendemos que la percepción de la realidad existe solamente dentro de nosotros y no hay nada por fuera. Entonces, en el momento que somos conscientes de eso, de este callejón sin salida, que no podemos hacer nada, entonces vamos a poder salir fuera de nosotros y empezar a sentir el mundo exterior. Entonces esa situación, ese estado, el grado de 6.000 años, no son 6.000 años, a lo mejor menos de 6.000. Entonces, después de este nivel de alcance del fin de la corrección, ya no sentimos este mundo dentro de nosotros como ahora lo sentimos a nosotros y a todos los demás, sino que ya percibimos otra dimensión. Con la conexión correcta entre nosotros del cielo y la tierra, se engendra una situación tal que subimos tanto por encima de la tierra como por encima del cielo. Trascendemos ambos. Cuenta el libro del Zohar que todo eso lo hacemos, elevamos todo eso en 2 partes. Es esta cualidad de Binah, está hecha de 2 partes. La cualidad del cielo, Shamaim, es una cualidad que se llama Elohim, Dios. Elohim, Dios. En hebreo se escribe, ¿cómo hacerlo? Lo escribí aquí. L, E, Im. Hay letras que no así se expresan, pero no importa. Donde Im es la cualidad de Binah, Im de Elohim es la cualidad de Binah, y L de Elohim es la cualidad de Malchut. Estos se conectan entre sí y juntos dan el resultado del nombre del Creador, Elohim. Todas las palabras fuera, salvo la palabra L, esa palabra, eso está dicho en arameo. Arameo, el idioma arameo, sabemos que es un idioma, hay hebreo y hay arameo. El hebreo es de donde desciende la luz hacia nosotros y el arameo es el idioma opuesto al hebreo. Cuando abrimos
y leemos el libro del Zohar u otros libros cabalísticos antiguos, todavía de los tiempos de Babilonia, de antigua Babilonia, vemos que parte de los textos fueron escritos en arameo y parte en hebreo, porque puede ser que incluso está mezclado, en el Zohar también está mezclado. Y aquí dice el Zohar, ¿por qué es así? Porque cuando los ángeles sagrados, es decir, la fuerza de otorgamiento, no escuchan la traducción, no entienden arameo y no conocen arameo, entonces tenía que decir eso en el lenguaje sagrado, en hebreo, para que escuchen los ángeles sagrados y escuchen para agradecerlo. Y por eso está escrito la traducción, para que los ángeles sagrados no escuchan. Egoístamente hay dos fuerzas y el hombre todo el tiempo se lucha entre ambas fuerzas. Nuestros deseos, pensamos que cada persona o cada cualidad, calor, frío, dulce, amargo, lejos, cerca, alto, bajo, no es así. De hecho, hay solamente dos fuerzas. Una de la derecha, la otra a la izquierda, y entre estas dos, cuando se conectan, se combinan, despiertan en nosotros toda clase de fenómenos y sensaciones y sentimientos de esas fuerzas, como dijimos, que se dividen en la fuerza de recibir y la fuerza de otorgar. La fuerza de recibir funciona de acuerdo a un programa que se llama lenguaje hebreo, el hebreo como un programa de programación en informática. Y la fuerza de recepción funciona con un lenguaje que se llama el programa de arameo. Es decir, el idioma es un programa, como programación en informática, un programa de computación que gobierna, maneja todo el sistema de las fuerzas de la izquierda y de la derecha. Hay dos fuerzas, dos sistemas, dos mecanismos. Hay dos tales grandes que incluyen en sí todo, y entre ellos estamos nosotros. Y entre estos dos sistemas hay dos programas opuestos. Cada uno de los programas hay las fuerzas de L, el programa de L, el programa de mí, de otorgamiento y de recepción, y estas dos fuerzas se llaman creador porque nos gobiernan en conjunto. Son dos sistemas, estas dos fuerzas, justamente entre ambas. La diferencia entre ellas es, en total, que las fuerzas que se llaman fuerzas de recepción no tienen contacto directo con la cualidad de L, porque la fuerza de recibir, y aquí puede haber, con el programa de recibir y otorgamiento, reciben nuestro deseo de recibir, al final nos van a tirar a un ego tan grande que no vamos a poder salir. Por eso las fuerzas de entrega y recepción trabajan juntas. Vamos a dibujar ahora otro sistema. Trabajan en conjunto sobre la cualidad, una cualidad de tierra, L, cielo, mi, mi. Este programa se llama Ivrit, hebreo, y L, el programa se llama arameo, aramit. Son idiomas iguales, semejantes. Ambos llegaron de antigua Babilonia. De Abraham, que salió de antigua Babilonia, él escribió su libro, el libro de la creación, en hebreo. Hay también unos términos en arameo, pero principalmente en hebreo. Depende de lo que él quería expresar. Si queremos expresar fuerzas de otorgamiento, cualidad de otorgamientos, progreso hacia adelante, entonces se usa principalmente hebreo, ivrit. Si queremos actuar y escribir sobre fuerzas que
están dominadas por la fuerza de recepción, se usa arameo. Así él dice. Por eso en el idioma arameo fueron escritos los textos de recibir para que los ángeles, es decir, la fuerza de otorgamiento, no entiendan y no tengan envidia de la gente, es decir, de envidia de aquellos que usan, que no se mezclen en ese trabajo, que no está en su ámbito y que no saquen al hombre de su libre elección, que hay casos incluso en los grupos de esas fuerzas, en grupos de los ángeles sagrados, no se podía engendrar nuevo cielo y tierra. Se habla aquí mucho sobre el mundo de Atzilut, Mi, Ele y Dios, que crean la palabra Dios, Elohim, la cualidad del Creador. ¿Cómo nos afectan? El asunto es que hay un sistema superior, Parzuf superior, que se llama Binah. Tiene Gar, 3 superiores, o digamos Galgalta Enaim, eso conocemos, Galgalta Enaim, que se llama Mi, y la parte inferior del Parzuf que se llama Ahab, o Ele. Entonces esta cualidad de Binah se llama Elohim, es decir, la cualidad general de Ele y junto con Im. Aquí están ambas. Elohim. Así. Ahora, debajo de Binah hay una estructura que se llama Zeranpin, que está supuestamente entra dentro de Binah, incluido en Binah, hasta su mitad está en la Binah, hasta la mitad de Binah, y Zeranpin también se divide en 2. Pero sobre Zeranpin ya se revisten las almas, la Malhut. Aquí está su parte, o incluso más bajo, o aunque es la misma parte de Malhut, que sube en altura semejante a Zeranpin. Así, Malhut tiene varias situaciones respecto a Zeranpin para poder elevar hacia él las almas. Malhut incluye todas las almas. Nosotros en nuestro estado común somos solamente un punto. Vamos a ver aquí estos 3 estados de Malhut. Este estado de Malhut se llama Ubar, embrión, el primer estado. El segundo estado de Malhut en pequeñez, Katnut, que solamente tiene Galgalta Enaim, que se reviste sobre Zeranpin. Y el estado de grandeza, Gadlut, es cuando el Ahab también, Malhut, reciben el nombre de Elohim. Así se llama como el Creador. Toma el mismo nombre del Creador porque recibe de él todas sus cualidades. Pregunta. ¿Por qué tierra viene de la palabra, se llama arca, pero también Ara? Y explica el Zohar. Porque Arca es uno de los 7 territorios inferiores y en ese lugar viven los descendientes de Caín. Caín es la cualidad de tierra. ¿Se acuerdan de la Biblia lo que pasó ahí con Caín? Porque después que él fue borrado de la faz de la tierra, fue allá abajo y engendró hijo. Y allá él se confundió y perdió todo conocimiento. Y es una tierra doble que consiste doblemente de oscuridad y de luz. Es decir, ahora nos dice el Zohar, ¿qué es lo que hay debajo de la tierra? Debajo de la tierra, si decimos que el Creador creó el cielo y la tierra, entonces entre el cielo y la tierra, entre la cualidad de Binah, que es cielo, y la cualidad de Malhut, tierra, y entre ellos están Zeranpin y Malhut, Zeranpin y Malhut. Entonces aquí también suben las almas para recibir luz.
Esta barrera se llama Parsá. Debajo de ella la luz no puede pasar. Debajo de ella la luz superior llega únicamente hasta ese límite y las almas para recibir luz tienen que subir arriba de la Parsá, arriba de este obstáculo que se llama Parsá. Entonces, Aretz, tierra, como ahora lo dibujamos, es una vestidura externa únicamente, un cubrimiento de la cáscara de la tierra. Y debajo hay todavía 7 territorios, 7 capas de tierra que se llaman así: Eretz, Adamá, Arca y Tevel y otros nombres que él dijo. Nuestra tierra superior, de donde empezamos a subir, se llama Tevel. Son diferentes nombres de tierra y país y universo. Y esto en hebreo. Y Arca es la tercera entre los 7 territorios. Entonces él da aquí explicaciones porque eso pasa. 7 territorios significa, es porque cada parzuf espiritual, cada fuerza espiritual está hecha de 70, Gesed, Gvurá, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Y por eso el territorio que incluye dentro de él otras cualidades espirituales, gracias a eso, engendra, desarrolla y da fruto. Y entonces hay una tierra que no da fruto, tierra, polvo, sino que las capas de ese deseo egoísta, que todavía se llama tierra, Aretz, que dan frutos. Aretz, tierra, Aretz, tierra, de la palabra razón, deseo. Aretz, razón, tierra, deseo. Y hay ahí 2 gobernantes, comisarios, regentes en estas 2 capas, uno que gobierna sobre la oscuridad y otro sobre la luz, y son hostiles uno con el otro. Cuando Caín bajó ahí, ellos se unieron e hicieron la paz. Caín no es la persona que vaga y todo que entró ahí, sino es cualidad. Y se hicieron la paz, cielo y la tierra. Y todos se dieron cuenta que eran los descendientes de Caín. Por consiguiente, ellos tienen 2 cabezas, como 2 serpientes, excepto cuando el comisario que rige sobre la luz supera a la de él, de la luz, y vence al otro, a saber, el comisario de la oscuridad. Por consiguiente, aquellos que pertenecen a la oscuridad resultaron incluidos dentro de aquello de la luz. Es decir, al final el hombre incluye un estado tal que incluye todas las cualidades de cielo, tierra y otorgamiento de tal manera que se vuelve semejante al Creador, y el Creador creó estas 2 fuerzas, y así podemos dibujar nuestro movimiento. Aquí está el Creador. De él salen 2 fuerzas que descienden a nosotros. Nosotros tenemos que fusionar estas 2 fuerzas y empezar a ascender. Y este es nuestro punto en el corazón, este es nuestro cuerpo. Este no se toma en cuenta, él toma el cuerpo corporal, pero el punto en el corazón, aquí tenemos constantemente, en esta forma, ascender, elevarlo a la conexión entre nosotros, dentro de nosotros, de estas 2 fuerzas, hasta que no la subamos, y sea semejante a las cualidades del Creador plenamente. Y la última subida en la línea media que hacemos se llama la providencia. Después que creamos la línea media, toda la tierra la elevamos. Es decir, todo nuestro avance está basado en que estas 7 capas que empiezan con Tevel. Tevel es el primer grado, etcétera. 7 capas de nuestro deseo. Significa, son 7 territorios, nosotros lo elevamos, es decir, lo incluimos en nuestro trabajo espiritual y los elevamos hasta el grado del Creador, y así creamos dentro de nosotros un alma hecha de estas 7 partes
Netzachot, Yesod, Malchut, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut, y entonces llegamos a sentir no lo que sentimos en nuestro cuerpo, en el cuerpo sentimos nuestro mundo, no eso, sino que nos elevamos y desarrollamos el punto en el corazón hasta el punto que nos llegamos a sentir, aquí con nuestra vasija espiritual sentimos el mundo superior. Olam Elión, mundo superior. Por lo tanto, cuando ellos están envueltos con la oscuridad, estos dos comisarios que se llaman Afrirá y Kestimón, es la fuerza de nuestro, tienen imágenes de ángeles sagrados con 6 alas. ¿Por qué 6? Ya dijimos, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Perdón, les estoy escribiendo en hebreo, como así. Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod son 6 cualidades superiores y Malchut, la última parte, que se conecta aquí. Son 6 partes, como él dice, de los ángeles con 6 alas. Que 2 ángeles con 6 alas. Por un lado está el Afrira, el ángel Afrira, por el otro lado está Kestimón, y cada uno de ellos está hecho de 6 partes, y Malchut, junto con Malchut, que empieza a subirlos por encima de ella, hacia arriba, porque ella misma se eleva para conectarse con ella, y empieza desde el más bajo grado, que se llama Tevel, y termina en el grado más espeso, el 7º. Y entonces Malchut sube hasta el más alto grado. Eso es lo que él dice aquí. Y sobre Afrirá y Kestimón no va a seguir hablando, no tengo lo que agregar sobre él. Aquí el Zohar agrega toda clase de cosas, pero no entremos en eso. A lo mejor en algún otro lugar, otros lugares en el Zohar que vamos a pasar con ustedes, donde ahí van a hablar de una forma más detallada. Y cuando ellos están envueltos con la oscuridad, cambian sus formas a la de una serpiente con 2 cabezas y se mueven como una serpiente. Y todo eso es la base de nuestro ego. Vuelan alrededor del abismo y se bañan. Afrira y Kestimón, esos ángeles están en lo más bajo, en la parte inferior, en el abismo de nuestro deseo de recibir, en el vacío, y se bañan en el gran mar que se llama Binah. Y cuando alcanzan las cadenas de Azá y Azael, ya pasamos, también son 2 ángeles, Azá y Azael, son fuerzas inmensas que dominan a todos. Y la guerra contra ellos, la batalla contra ellos se expresa en estados muy difíciles de la humanidad. Entonces saltan a las montañas de la oscuridad pensando que el Santísimo desea llamarlos para juicio. Entonces estas 2 fuerzas de nuestro gobierno, fuerzas de juicio duro. Hay fuerzas de piedad y de misericordia, y hay fuerzas de juicio. Entonces Azá y Azael son fuerzas duras de juicio. Y estos 2, hay explicaciones aquí que yo añadí sobre lo que pasamos con ustedes, extractos del libro del Zohar, pero no vamos a pasar. Aquí hay 3, 4 páginas de explicación sobre cada uno de estos extractos. Entonces las explicaciones, traten de leerlo. Si van a tener preguntas, yo con mucho gusto voy a responder. Mi problema es que con nuestra explicación en el libro del Zohar no podemos entrar tan profundamente y hablar claramente, aunque seguro que no puede quedar claro y hablarle a los nuevos, pero ¿cómo se les puede explicar así, tomar el Zohar y abrirlo y empezar a decir algo a los nuevos, a los principiantes? Cuando se trata de términos no claros y confunden, nombres que confunden, nombres ajenos, todo eso es que entendemos que, como dijimos varias veces, que el libro fue escrito no para entenderlo, en absoluto no.
sino que fue escrito извлекать из нее высший свет, para extraer de luz superior. в себя. Es decir, de alguna manera atraerlo hacia nosotros. En ese caso, de verdad, el libro es útil y sirve su función. Y estos dos comisarios, Поставленные Творцом Az y Azael, в большом море беды. vuelan en el gran mar, se bañan en el gran de Miná Хасадим, y ya aire ya es Hasadim, misericordia, arriba de Biná, donde no hay luz de Jochma, ночью к Наама. y van en la noche a Naamá. Esto Без света cuando ilumina solamente la luz de Jochma, eso es oscuridad, sin luz de misericordia de Hasadim. Entonces el hombre no ve nada, porque los deseos egoístas le ocultan todo. Naamá es de los diablos, es la madre de los diablos, de las fuerzas diabólicas, fuerzas de mujeres de todo eso, con la mitología se desarrolló de eso, que tanto se propagó en las naciones todavía entonces. это мать ведьм, которые ошибочно увлеклись Y esas fuerzas diabólicas que desviaron a las personas de Dios, las personas primeras de Dios. Cuando el hombre empieza a desarrollarse, incluso nosotros con ustedes, se empieza a desarrollar espiritualmente, aparecen en él todas las posibilidades, todas formas deformadas sobre el mundo superior, prejuicios y formas, imágenes deformadas. Todo eso se trata de nosotros. Que mientras no superamos o subimos al próximo escalón, она прыгает, то есть наша aparece que Naamá brinca, salta, es decir, ella salta 60.000 parsaot y se convierte en varias formas en las personas para que ellos se desvíen y la sigan, las personas. Y por medio de eso ella desconecta al hombre de su ego, lo sube y lo tira. Eso sentimos en nuestros estados internos. Y estos dos comisarios свои места и пробуждает сыновей. se vuelan y vagan, se van de su lugar y vuelven, y ellos despiertan a la descendencia de Caín a hacer cosas malas en su descendencia. Es decir, el hombre sigue Развитие, которое мы сейчас проходим в нашем мире, desarrollándose egoístamente, es decir, todo lo que nos desarrollamos en este mundo está bajo la influencia de la luz en nosotros, sino que la luz funciona проявляется также в наших a espaldas, y eso se expresa процессах. en los procesos materiales, porque miren, Разбрелись по salimos de Antigua Babilonia, nos esparcimos sobre toda la tierra, solo para que esa idea de Antigua Babilonia должны стать y que toda la humanidad, cuando nosotros salgamos como uno, que esa idea nosotros lo saquemos a la práctica. La Binah no puede hacer nada porque el ego no era suficiente. Por eso todo lo que pasamos ahora es solamente nuestro desarrollo egoísta. Simplemente es necesario. Hay que alcanzar un estado tal que nos demos cuenta вот это Наам, de que nuestra naturaleza egoísta nos está matando. Naama y todas estas serpientes, y la descendencia de Caín, los hijos de Caín y su descendencia. El Zohar lo explica como una parábola, una leyenda, y hay en una forma más científica, partzufim, números, etcétera, cómo nosotros tenemos que llegar a que в себе абсолютно detectemos dentro de nosotros законной форме que el ego absoluto, el ego final, el ego completo, cuando ya no podamos ni movernos, y por eso a eso nos traen las religiones desde Antigua Babilonia y hasta 2000 лет назад todas las destrucciones de los templos se fueron desarrollando. серьезное развитие человека. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el desarrollo religioso y otro? El religioso demanda toda clase de recompensa en este mundo. Такое животное Es decir, no es así nomás que el hombre le interesa la vida corporal en este mundo, sino que la religión le dice que hay algo más. своего блага,
Tráete la fuerza superior para tu bien, para que te vaya bien en este mundo, te vaya bien en el mundo por venir. Y eso es lo que hacen todas las religiones. Y todos los métodos los métodos del faraón cuando él mató que él llevó todo a sus tumbas y las construyó 20 años, pero el hombre quiere llevarse todo consigo. Él piensa que después de su muerte se lleva sus buenos hechos u otras cosas. Algo queda, algo voy a tener para después. Eso es para desarrollar el ego un poco más allá que nuestro mundo. No solo el inanimado, sino algo con más volumen, algo más eterno, infinito. Entonces, cuando el hombre empieza a desilusionarse de ese ego, no del ego pequeño de este mundo, sino del ego que trasciende la vida en este mundo, entonces ese ego ya está listo para empezar a querer corregirse. Por lo tanto, todas las creencias y métodos y religiones bajo la influencia de estas dos fuerzas que estaban en la persona, eso se hizo a propósito en la humanidad para hacer de nosotros personas más egoístas y ponernos en una conexión, en contacto, en relación con las fuerzas superiores y después que nos desilusionemos, ¿no? Y el hombre después dice que yo tengo el anhelo para lo alto. Eso se llama cree la inclinación al mal, cree la Torah como condimento. Entonces, después que el hombre se desilusiona, se desespera de todos esos despertares egoístas iniciales, entonces demanda luz para su corrección, para corregirse. Y aquí ya se habla sobre cómo corregir las cualidades, nuestras cualidades, punto 159. El cielo, los cielos que allí gobiernan no son como nuestros cielos, y la tierra no da ni semilla ni fruto por su labor, como lo hace la nuestra, y las semillas no crecerán otra vez hasta que hayan pasado muchos años y épocas, etcétera. Y con esto el Zohar termina este artículo. Él explica nuevamente por qué hay traducción entre hebreo y arameo, porque el arameo se llama traducción, por medio del cual se puede así inadvertidamente, así de una forma indirecta, desarrollar a las cualidades egoístas en nosotros. Y por lo tanto, aquí junto con ustedes, desde el principio escribimos, ya al principio de nuestra charla, que tenemos mi y él. Y él se desarrollan por medio del arameo y mi por medio del hebreo. Y así toda la humanidad se va desarrollando por medio de estas dos fuerzas impuras. Y cuando ya nos desesperamos, estamos dispuestos a cambiarnos a nosotros mismos, aunque sea otorgamiento, con tal de no quedarnos en este vacío, y queremos empezar a no sentir el vacío, sino el mundo que está externamente. Con esto ya esa era una pasada breve en este artículo. Dijiste dejar tiempo para preguntas. Hay muchas preguntas. Preguntan de Moscú. Nosotras, las mujeres, somos que venimos de Antigua Babilonia, o yo tengo que recoger todos mis deseos. ¿Cómo se llama? Ira de Moscú, ¿sí? ¿Dónde está? Ahí, que me muestra con la mano. Muy bien. Salúdame con la mano. Sí, todos nosotros estamos incluidos dentro de un todo, y cada uno en realidad es una creación completa, y toda la Babilonia existe dentro de mí. Yo necesito descifrarla dentro de mí y ver dentro de ella todas las cualidades mías, todas mis fuerzas y supuestamente toda la humanidad dentro de mí. Y lo que yo veo desde afuera, supuestamente humanidad y todo el universo, eso aparece, es como mi reflejo hacia afuera. Así me parece que existo. De acuerdo a este dibujo, pásenlo varias veces nuestras clases sobre la percepción de la realidad. Van a ver que es tan sorprendente, maravilloso,
Y lo que ahora los científicos empiezan a escribir sobre eso, todo el mundo existe solo dentro de nosotros. De hecho, lo creamos dentro de nosotros y fuera de nosotros no hay nada sino solo luz superior. Así, es así, luz superior. Porque nosotros venimos de Antigua Babilonia, sí, todos nosotros venimos del estado que se llama Antigua Babilonia. De Moscú pregunta Misha, ¿qué quiere decir creó los cielos? ¿El creador se creó a sí mismo? Bueno, escucha, muy bien, te felicito. El creador descubre a sí mismo a través de las cualidades de otorgamiento que nosotros, respecto a la cualidad de recepción dentro de nosotros denominamos cielo. Y de verdad, si miramos, si vemos la influencia de las fuerzas superiores sobre las fuerzas inferiores, entonces cada fuerza que se llama ángel, leyes, fuerzas naturales, están en nuestro mundo, en nuestra percepción de la realidad, están dentro de mí como vectores en la pantalla de la computadora. Es como una imagen que nos pintan. Esa imagen que nos pintan de esa fuerza del Creador, dentro de mí me pintan al cielo. Esa es la sensación, ¿sí? Vadim de Vancouver, de Canadá, pregunta, ¿nuestra mente corporal es el faraón? No, ¿qué te pasa? No. Alcanzar al faraón, llegar al faraón no es sencillo. Hay que descubrir el ego verdadero que se revela únicamente por un gran anhelo de conexión entre nosotros. Si tratamos de conectarnos entre nosotros, descubriremos que no lo queremos. Vamos a ver que no queremos unirnos. Estamos dispuestos a todo menos eso. Vamos a detectar un tal odio común que va a ser llamado montaña Sinaí, de la palabra Siná, odio. Y entonces vamos a descubrir dentro de nosotros la cualidad del faraón. Es decir, la cualidad del rechazo mutuo, una cualidad egoísta que nos baja hacia nosotros mismos únicamente. Y por eso cuando ellos se salen de Egipto, se huyen de Egipto, incluso en el desierto, y quieren volver, no importa cómo, lo que sea, hundirse en el mar, todavía les espera esa montaña de Sinaí, montaña de odio, después que se escaparon. Y entonces ellos ven ese odio humano de uno por el otro que no podemos soportar uno al otro, pero al mismo tiempo sienten que es imprescindible esa unión, porque si no, no van a poder, si no el faraón los va a alcanzar y los va a matar tu ego. Y en eso la humanidad se va a encontrar pronto. De Sacramento, Estados Unidos, buscan una analogía en sensación dentro de su ego o explicación. Se puede decir que el ego que se va desarrollando con una especie es como una alegoría es como un paraguas que se abre en altura baja o alta. Sí, así él lo imagina, está bien que se abre. Paraguas es bueno porque es como una pantalla que el hombre descubre el ego y el paraguas se le vuelve pantalla. Hay que pensar, a lo mejor usar ese ejemplo. Muchas gracias. Pregunta del grupo de Camerún. Cuando el hombre se incluye en el Creador, ¿con eso él se autoanula? No, de ninguna manera. ¿Cómo? Así, ya desde el comienzo de la creación estuvimos, así fuimos creados por medio del Creador. Aquí, en el mundo de Ein Sof, todos nosotros, todos los puntos, estábamos y no sentimos nuestra existencia. Éramos como semillas de trigo que no sienten que son creados o que tienen una existencia propia. Luego descendemos al grado de nuestro mundo y aquí para nada estamos conectados y tenemos que volver a unirnos todos de acuerdo a ese estado y ya unirnos, conectarnos y alcanzar ese estado. Para eso tenemos que hacerlo todos juntos, en conjunto, en la unión entre nosotros. Así que
Cuando empezamos a conectarnos entre nosotros сотворять как бы вот этот вот мир бесконечности из самих y crear supuestamente el mismo mundo de Insof por nuestra voluntad y nuestra fuerza y nuestras relaciones, pasamos toda clase de etapas y transformaciones grandes. Aquí hay un gran odio sin A. необходимость, Luego, necesidad, que es imprescindible. затем осознанная необходимость Luego, в том, что я la importancia consciente, que yo no puedo conseguirlo solo por mi cuenta, sino que necesito demandarlo de la luz, exigirle a la luz. Y por la influencia de la luz empiezo a conectarme, a garantía mutua, aravut, conexión, unión. Después, dentro de mí, yo ya empiezo ощущать свойства Творца. a sentir dentro de esa conexión la cualidad del Creador. Es decir, aquí ya hay revelación del Creador. Todas esas etapas pasan muy rápidamente. No es necesario, no hay que verlo como algo, etapas largas. Lo importante es la primera etapa, la más difícil, es la primera conexión con el Creador. Pero después que se alcanza ese estado, primero que donde no nos anulamos, sino que nos volvemos semejantes al Creador, plenos, eternos, con todo nuestro poder, conciencia y conocimiento de Él. ¿Sí? Pregunta de Peter, le pregunta a Timofey, ¿por qué se dice que la tierra desaparece? ¿Que el hombre, acaso no? El deseo de recibir. La tierra no desaparece, se eleva y se conecta con Binah. ¿Cómo puede ser? Nosotros decimos que Eretz, tierra, es Binah, y que cuando la usan suben juntos hasta el otorgamiento absoluto. Nada se pierde, ninguna cualidad se pierde. Simplemente se sustituye la forma, el carácter del uso, el estilo de trabajo de estas dos cualidades para otorgar. Más. Un estudiante pregunta de Estados Unidos qué cualidades él puede decir que son importantes en el faraón. ¿Cómo describirlo? Faraón es la cualidad opuesta a la del Creador. Tenemos en la historia varios tales ejemplos como el faraón. A lo mejor a Hashverosh. Conocen más de Esther, del relato de Esther. Es la cualidad opuesta al Creador, cuando el Creador juega con nosotros, pero se reviste en su cualidad inversa, egoísta. Es decir, en vez de la cualidad de otorgamiento, él actúa opuestamente, al contrario, a la inversa de sí mismo. Esa cualidad también existía cuando la cualidad del Creador de misericordia, Hasadim, se dirigía a la cualidad opuesta a las fuerzas de juicio. Y en ese estado, cuando eso le pasa al hombre, tiene que incluirse en la cualidad de otorgamiento, Galgalta Enaim, y esconderse ahí. Eso es lo que tiene que hacer cuando hay juicios. Como en el arca de Noé. Noé, sí, Noah en hebreo. Eso también. Y hay otros casos como ese. Moisés también. Donde estaba Moisés en la cuna cuando lo pusieron en el Nilo, cuando después la hija del faraón se lo llevó, lo encontró. O la matriz de la madre, que en el futuro va a haber ahí un embrión del ser humano. Todo eso se llaman cualidades de Binah, que abarcan, que rodean, protegen, engendran un entorno de desarrollo, para el desarrollo. Nuestro desarrollo, a eso tenemos que aspirar. Al principio de nuestro desarrollo, ya, ahora, porque son las primeras etapas. Vemos en todos los lugares, en todos los grados, siempre son las primeras etapas. Y cuando crecemos, ya pasamos esas etapas. Toda clase de concepción, pequeñez, grandeza. De Costa Rica, de Sudamérica, preguntan cómo una persona descubre que se encuentra con el faraón. ¿Cómo lo sabe?
Es una cualidad muy buena a propósito el faraón. Él se presenta en una forma tan mala que no se lo puede confundir con otra cosa. Es una sensación tal, se siente como cuando tú sabes exactamente lo que tienes que hacer. Vemos del libro de la Torá, de la Biblia, cómo Moisés tiene mucho miedo de ir al faraón, tiene miedo como un niño pequeño, él va mano a mano con el Creador al faraón, es decir, sin el Creador no vas a poder acercarte al faraón, y junto con el Creador, el Creador le dice, ven, yo voy a ir contigo, vamos al faraón, yo voy a ir contigo, te voy a acompañar, porque si no, no vas a poder conocer esta fuerza mala, grande, que fue creada por el Creador, opuesta a sí mismo, opuesta al Creador. De hecho, la marcha hacia el Creador, hacia el faraón, es la sensación de yo mismo entre estas dos batallas, estos dos mecanismos, sistemas enormes, gigantes, positivo y negativo, cuando el hombre empieza finalmente a entender que tiene un solo obstáculo en su comportamiento, que él no se puede escapar de ninguna de esas formas de naturaleza, sino que él tiene que arreglarlas dentro de sí mismo, internamente. Y cuando él ya hace eso y las arregla internamente, él crea de estas cualidades su alma. Y, por lo tanto, necesitamos que todas estas cualidades negativas, que en realidad el Creador juega con nosotros, a través de ellas, con nosotros, y pone un disfraz sobre sí mismo. Por eso nuestro mundo, aunque nos parece que estamos en problemas y toda clase de cosas, hasta la muerte también, todo lo que hay en este mundo, toda clase de cosas que se hacen sobre nosotros y toda clase de influencias negativas, también ellas vienen del Creador, provienen del Creador, de la parte posterior del Creador, que a propósito Él, a través de esos fenómenos, traernos a la conciencia, al reconocimiento del mal y mostrarnos que si tú quieres ver tu mundo de otra forma, tú tienes que cambiar. Entonces, deja de maldecir al Creador, porque Él es el reflejo. Entonces, todo ese cambio de arameo a hebreo, de las cualidades distintas y opuestas que nos hablan, que nos dan esa confusión, todos esos problemas, todos se van a dirigir, van a sentir una sola armonía, como está escrito que la luz, que la oscuridad va a brillar como luz. Pero hasta llegar ahí tenemos que todavía primero conocer la oscuridad, pero la oscuridad también se reconoce bajo luz, cuando hay luz. Entonces, si queremos en la sabiduría de la Kabbalah, a través de la Kabbalah, atraer la luz, se va a revelar oscuridad, pero se va a revelar la oscuridad sobre la luz, y vamos a saber el significado de la oscuridad, y vamos a bendecir la oscuridad, porque se va a revelar como por medio de... Hay, por ejemplo, especias, condimentos que no se pueden comer, como sal y eso, pero eso sí condimenta y sazona nuestra comida. Y así tiene que revelarse toda la oscuridad, pero si ves la oscuridad bajo la luz, bajo el brillo de la luz, te va a dar el gusto, el sabor. Cuando ves la diferencia entre ti y la oscuridad, ves todas las cualidades del Creador, para que tú puedas integrarlas y fusionarlas dentro de ti, todas esas cualidades. Con eso vamos a concluir la clase hoy. Quiero repetir, dame la lista. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo prepararnos al Congreso? Entren a www.k.info en todos los idiomas. Entren allí y averigüen qué clips, qué canciones, presentaciones, charlas, qué preguntas necesitan, qué preparaciones. Hagan preguntas y vamos a responderlas. Nosotros tenemos que conectarnos así que en este Congreso convertirlo en
en una acción de unión recíproca y dentro entonces de esa unión ya incluso van a poder empezar a sentir la fuerza superior, porque nuestra unión llegue a una situación tal que ya está en una cierta medida parecida al Creador, que ya llegue a una medida suficiente para ser como el Creador. Hasta la próxima.